Sintética que, sin embargo, parece muy preocupante a José María Aznar. Comparecencias espontáneas o perfectamente calculadas para dar el empujón final a los pactos. No puede ser casual que en la situación política actual González y Aznar hayan alzado la voz para embarullar aún más el caos que vive nuestro país, en lugar de para orientar en un sentido o en otro. ¿Qué intenciones se esconden tras las palabras de los expresidentes? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues ambas intenciones, aunque dispares, son de apremio. Las de Felipe González suponen, dada su ladina sagacidad, la mejor encuesta electoral de cara al 26 de junio. El veterano macho alfa del socialismo español le está diciendo al bisoño Pedro Sánchez que pacte a toda costa, porque si vamos a elecciones, el PSOE perderá hasta el oremus. Toma distancia con una desdeñosa indiferencia y afirma que tanto le da el PP como Podemos, pero que el PSOE debe pactar. Aznar advierte desde su áureo retiro de la degradación democrática que supondría la llegada del populismo de Podemos al gobierno de España y le enseña la brújula a su primogénito Rajoy para que aguante el tirón y utilice el peso, el poder y la fuerza que aún le quedan al PP, que no es poca, para evitar que el bisoño Sánchez se eche en los brazos de Pablo Iglesias. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Homenaje a las víctimas del 11M, en el que se han dado cita todos los partidos por primera vez unidos, algo que a ojos de Mariano Rajoy resulta reconfortante y que Pedro Sánchez aprovecha para prometer un acto unitario. Por su parte, Pablo Iglesias, el autor del Pásalo de la jornada de reflexión, pide ahora no utilizar políticamente a las víctimas. A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, como ha dicho la portavoz, creo que es algo que se debería desterrar de las prácticas políticas de nuestra sociedad. El Banco Central Europeo anunciaba ayer un plan de nuevas medidas, una de ellas la bajada del tipo de interés del euro, es decir, el precio del dinero del 0,05% al 0%. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo va a afectar a los créditos? Se lo explicaremos en este informativo. A nivel global hay una cierta incertidumbre como consecuencia de poco margen de maniobra para las políticas monetarias y fiscales, pero como dije antes, 2016 va a ser un mucho mejor año para BBVA y el año 17 y 18 vemos mucho crecimiento en nuestro grupo. El alcalde de Cádiz, Kichi, gritó en 2013 a distintas autoridades, entre las que se encontraba el presidente del Tribunal Supremo, que en su próxima visita habría dinamita, y aplaudió a un compañero que amenazó con hinchar a palos a los policías. Se lo mostraremos en los próximos minutos. ¡La próxima visita será con dinamita! ¡Y la próxima visita será con dinamita! Hoy viernes, momento para echar un vistazo a la cartelera, ya que una de las películas animadas más exitosas de los últimos tiempos vuelve con su mejor aventura de comedia, Kung Fu Panda. Aventuras también en la francesa El gran viaje de Sasha al Polo Norte, que relata las peripecias de un famoso explorador desaparecido en medio del frío. Y como era de esperar, Angelina Jolie y Brad Pitt juntos de nuevo en la gran pantalla, pero esta vez buscando el sentido a sus vidas. En los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El fútbol no para, mañana vuelve la Liga, juegan Barça y Atleti. Exacto, Barça y Atlético de Madrid, e incluso ya ha arrancado esta jornada número 29, en apenas media hora juega el Málaga y el Sporting. Mañana, como decías Beatriz, juega el Barcelona contra el Getafe. Estamos viendo a Luis Enrique, ha salido a rueda de prensa y ha opinado acerca de los periscopes, los famosos periscopes de Piqué. En el tiempo de deportes ampliamos toda la información de esta apasionante jornada. 12 años después del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, por primera vez los políticos acuden juntos a homenajear a las víctimas. Un emotivo acto en el cual también ellas, las víctimas de las distintas asociaciones, han estado unidas, aunque los discursos de las mismas hayan sido de nuevo radicalmente opuestas tanto en forma como en contenido. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha pedido de manera oportuna que no se convierta en héroes a los terroristas de ETA excarcelados, en clara referencia a la reciente liberación de Arnaldo Otegi y el aplauso unánime que las fuerzas de izquierda presentes en el acto hacían cuando recibían la noticia. Aún así, Pedraza ha querido resaltar el hecho de que por primera vez las víctimas hayan acudido juntas al homenaje. Hoy, en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, quiero deciros que como presidenta han sido 8 años trabajando sin descanso por y para las víctimas del terrorismo. 8 años en los que habré podido cometer errores, pero 8 años en los que no me ha movido otra cosa que luchar.
Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Manuela Carmena o Cristina Cifuentes son solo algunos de los políticos que han acudido a este homenaje a las víctimas celebrado en la Puerta del Sol y posteriormente en el Bosque de los Ausentes. Ausencia también notable la de Albert Rivera, quien a última hora ha tenido que excusar su asistencia por un problema familiar insoslayable. Tanto Mariano Rajoy como el resto de líderes políticos han destacado lo reconfortante de haber acudido de manera conjunta a rendir ese homenaje a las víctimas. Era la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones acudía a la conmemoración del 11M. Por su parte, Pedro Sánchez ha asegurado que si se convierte en presidente del Gobierno hará un acto unitario. La lucha contra el terrorismo sigue siendo, desgraciadamente, una de las grandes prioridades no solo de nuestro país, no solo de España, sino de todos los países que han sido golpeados y con mucha dureza a lo largo de los últimos años. Por primera vez podemos hacer este reconocimiento con todas las asociaciones de víctimas unidas, la unidad frente al terrorismo y el dejar de lado todo lo que nos separa para estar juntos por lo importante. Al ser un día para el recuerdo y para la memoria, es un día para reafirmar el compromiso de todos los partidos políticos, de todos los demócratas, frente al terrorismo. Yo creo que esto debe trascender de un día, ¿no? Y que las víctimas no se sientan, como se han podido sentir últimamente, que olvidadas. La verdad es que este paso es la continuación de un camino. Eso decían los políticos. Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, ha dejado varios titulares. Resulta llamativo su ataque al pacto antiyihadista en una fecha como la de hoy, habiendo reivindicado la autoría de la masacre Al-Qaeda. Pero Manjón no se ha quedado ahí y ha arremetido contra los políticos al asegurar que mientras las víctimas lloraban, otros se hacían con dinero negro. Tras esas declaraciones, han manifestado su hartazgo por la utilización partidista que se ha hecho del atentado. Con el uso y abuso del término apología del terrorismo. Un año especialmente complicado en libertades, pluralidad y respeto a las diferentes opiniones, ideas o ideologías. Unas declaraciones que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado, calificando sus palabras de valientes y uniéndose en la petición al exigir que no se utilice a las víctimas políticamente. A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, como ha dicho la portavoz, creo que es algo que se debería desterrar de las prácticas políticas de nuestra sociedad. Sorprendentes declaraciones a tenor de su participación activa en la organización de las jornadas de reflexión de acoso y cerco al Partido Popular tras los atentados. Como están viendo en sus imágenes, Pablo Iglesias participó en el rodeo a la sede de Génova durante la jornada de reflexión de 2004. Iglesias no solo estuvo allí, según él mismo presumió ante Iñaki Gabilondo, fue además el instigador de ese acoso al PP con la creación desde su facultad del mensaje que hizo posible la movilización de masas que pusieron cerco a Génova con la tristemente célebre consigna "Pásalo". Puedo contar un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, el famoso SMS de Urdazi, de Aznar de Rositas y Urdazi trabajando. Ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres y para que generara ese efecto de flash mob que se pudiera reproducir. Eduardo, ¿está en posición Pablo Iglesias de decir, de pedir, de exigir que no se utilice políticamente a las víctimas? En absoluto, pero no le importa y a sus votantes parece ser que tampoco. Pablo Iglesias es un cínico, pásalo. Las llamadas a la concordia de Pablo Iglesias son mentira, pásalo. 12 años después, Pablo Iglesias les da el beso de Judas a las víctimas del 11M, pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias envenenó a las víctimas del 11M, pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias emponzoñó a los españoles con los muertos del 11M aún calientes. Pásalo. Pablo Iglesias galleaba ante Iñaki Gabilondo por haber convertido el miedo y la zozobra de los españoles en furia contra el Partido Popular. Pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias convirtió el dolor y el luto en odio. Pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias llamaba asesinos al PP y a sus votantes. Pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias intentó asaltar la sede del PP como si fuera el Palacio de Ekaterimburgo. Pásalo. Hace 12 años Pablo Iglesias, como un quincallero de la política, mercadeó con la sangre y con los mutilados para sacarle rentabilidad política a los muertos. Pásalo. Hoy Pablo Iglesias cambia consignas por flores. Pásalo. Hoy Pablo Iglesias se pone la piel del cordero sobre la obscena manipulación que hace 12 años hizo de las víctimas del 11M. Pásalo, pero no pases de él. Haz que la verdad y la historia le pasen factura.
pásalo. Muchas gracias, Eduardo. Pues nos vamos en directo hasta el homenaje que se está celebrando en estos momentos a las víctimas con motivo de ese aniversario del 11M. Allí está el autor del libro Las cloacas del 11M, Ignacio López Bru. Señor López Bru, muy buenas noches. Nada puede salir. Buenas noches. 12 años después del peor atentado terrorista de la historia de nuestro país, ¿podríamos decir que lo sabemos todo del 11M? No, sabemos muchas cosas. Sabemos fundamentalmente una muy importante, y es que todo lo que constituye la versión oficial, la versión oficial de los hechos que salió en la sentencia del 11M es una falsedad desde el principio hasta el fin. Eso sí lo sabemos, lo hemos investigado de una manera muy seria y hemos demostrado las inconsistencias de todo tipo que tiene todos los puntos, prácticamente todos los puntos de la sentencia. También ahora, que es muy importante eso, porque eso debería haber servido para partir y pedir responsabilidades de por qué se ha hecho una instrucción de ese tipo y no se ha investigado de verdad el 11M, como una gran mayoría de las víctimas, estas que dicen que no hay que utilizarlas, pero que nadie escucha, nadie les deja hablar, y aquí hoy están reunidas y están hablando y siguen 12 años después, todos los días 11 de cada mes, reuniéndose aquí en Alcalá y en muchos sitios de España, pidiendo que quieren saber la verdad. Eso es lo que ellas están pidiendo y a las que nadie escucha y a las que nadie ha hecho caso. Señor López Bru. Entonces, pues, por supuesto, sí. Perdone, el título de su libro es lo suficientemente explícito, pero ¿cuáles son esas cloacas del 11M? ¿Cuál es esa verdad que no hemos llegado a conocer? Bueno, el título de las cloacas del 11M se debe a varias cosas. La primera y fundamental es que todo en lo que se sustancia las sentencias del 11M, lo que es la versión oficial, se sustancian en pruebas falsas, y esas pruebas falsas, todos los indicios son que se han preconstituido por elementos que están dentro de algunos sitios, dentro de las fuerzas de seguridad. Entonces, por eso que es lo que conocemos como las cloacas, por eso es la parte fundamental del libro. Claro, la pregunta es inevitable. Si dentro de unas cloacas se han preconstituido pruebas, ¿por qué se ha hecho eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pues hay cosas que yo investigo en mi libro, hay diferentes hipótesis, pero las hipótesis es que hay cosas muy negras dentro de la lucha antiterrorista, cosas que ocurrieron antes del 11M, durante, etcétera, en la cual pues tenemos todas las sospechas de que las cloacas del Estado tienen una parte muy importante en este asunto. Señor López Bru, la sentencia final del juicio renuncia explícitamente a buscar y, por lo tanto, a encontrar al autor intelectual de los atentados. ¿Por qué? Bueno, porque es que ¿cómo va a buscar a los autores intelectuales cuando ni siquiera hay autores materiales? La sentencia del 11M, o sea, como usted sabe, había todo, claro, la gente tiene ideas equivocadas de las cosas porque se las cuentan, pero si uno se va a la sentencia, de todos en la instrucción del 11M, que había 120 sospechosos islamistas, es que al final, por la sentencia del tribunal del 11M, se quedaron en 3 directamente, de los cuales solo uno era islamista, bueno, eran dos islamistas, pero que tuviera relación directa con poner las bombas, y eso de una manera que en absoluto ha sido probado, ¿no? que es porque ha sido hecho con testigos contradictorios, pues es Jamal Zugam, o sea que solo se ha quedado en un autor. ¿Cómo van con solo un autor a intentar encima tratar de buscar? Es que no existe ese autor intelectual deducido de la instrucción. Es decir, que para usted no es creíble que un grupo de ladronzuelos magrebíes y un enfermo de esquizofrenia trasorras asturiano organizaran ellos solos un atentado de tal magnitud. No es imposible.
No solo ellos solos. Yo es que además creo que no tienen nada que ver en absoluto con el atentado, ni material ni nada. Son unas personas que tienen antecedentes, antecedentes policiales, pero que son confidentes. La mayoría son personas que tienen relaciones con las fuerzas de seguridad y que se les ha utilizado para vestir un atentado islamista que no ha existido, porque claro, las pruebas de las que se deduce la participación de estos señores son falsas, y si son falsas esas pruebas, es decir, si no había goma 2ECO y se dice que estos señores traficaron con goma 2ECO, pues es evidente que no tienen nada que ver. Pero como esto, muchísimas cosas. Por ejemplo, le pongo el caso de la mochila de Vallecas, que es la prueba con la que se construye toda la versión oficial del 11M, y que yo en mi libro demuestro perfectamente que es una prueba preconstituida, porque 5 horas antes de que oficialmente aparezca en la comisaría de Vallecas, la anuncia ni más ni menos que en la cadena COPE el especialista en política antiterrorista de la COPE, que es Juan Baño, y también lo hace el encargado en ese momento de ese programa, que era José Apezarena, diciendo: en una de las mochilas que no ha explotado se ha encontrado un teléfono móvil. Bueno, de ese teléfono móvil es con el que se construye toda la versión oficial del 11M. Y resulta que además ellos mismos al día siguiente reconocen, cuando ya se descubre de verdad la mochila, que a la mochila a la que se estaban refiriendo era a esa que ellos dijeron precisamente 5 horas antes. Lógicamente, si son las fuerzas de seguridad sus fuentes, las famosas fuentes de la lucha antiterrorista, pues es evidente que quien le dijo eso 5 horas antes o puso la mochila o sabe quién la puso. Señor, pues estos son los tipos de cosas que se deberían haber investigado y no se han hecho. Señor López Blu, y con sus investigaciones, ¿quién cree usted que es el autor intelectual y material? No sé si lo podemos llegar a saber. ¿Y para qué habría decidido llevar a cabo ese atentado? ¿Con qué interés? ¿Con qué objetivo? Bueno, yo desgraciadamente no tengo, con mis medios no puedo saber quién ha sido. Yo he analizado diferentes hipótesis y he tratado de ver la consistencia de estas hipótesis. En las hipótesis de las que hay, la primera es que ese atentado, y la más solvente, es que ese atentado se hizo con las señas de identidad de ETA, lo cual no quiere decir que lo hiciera la ETA. Quiere decir que quien hizo el atentado lo hizo con esas señas de identidad. Bueno, pues porque pretendía que se pensara eso, que el gobierno pensara que ese era el atentado, pero eso lo hizo de una manera que probablemente era para el mismo tiempo, porque es una cosa muy larga de explicar, para eso escribí el libro y no puedo, desgraciadamente, pero que en definitiva lo que quiero decirles es que esa operación que se fraguó con esas señas de identidad, pues fue porque se podía, de alguna manera, forzar al gobierno, conseguir del gobierno cosas, porque pues seguramente pues había metido la pata en cosas muy importantes. Entonces mi impresión es que hay pues un doble juego de agentes que había, porque esto es una cosa que se ha sabido, que había previsto antes del 11M, había operaciones muy importantes había para desmantelar totalmente a la ETA, ¿no? a la banda terrorista, y entonces pues todo esto contribuyó a que el gobierno creyera que podía hacerlo, y sin embargo pues le sorprendieron con un atentado que no se esperaba, porque ellos esperaban que iba a haber algo y que lo iban a... Eso se le vendió al gobierno, se lo vendió sus fuerzas de seguridad, y entonces, señor... por eso digo, hubo un juego de dobles agentes, y esto me ha preguntado ¿para qué pudo haber sido hecho? Bueno, pues eso sí se hizo, y esta es la hipótesis. Esta hipótesis fuera la más solvente, que yo pues la analizo, y por las diferentes cosas explica muchas de las cosas para poder entender lo que fue del 11M, pues indudablemente se hizo para lo que ha venido después en España, y para la España en la que hoy nos encontramos, una España en la cual pues está a punto de desaparecer como nación. Eso es, desde mi punto de vista, los motivos últimos por los que se llevaron a cabo los atentados, para impedir que siguiera una España con una versión, en el gobierno de un Partido Popular que defendía unas determinadas ideas de España, que
ya no se estaba dispuesto a seguir tolerando más. De hecho, todo lo que ha venido ha sido una corroboración de todo eso. Eso mismo, yo analizo en el libro, es un capítulo muy importante, cómo a las 11:30 de la mañana hay un momento en que Iñaki Gabilondo en la SER hace unas propuestas al gobierno, llamándole el tiempo nuevo, en la cual, dando por supuesto que SETA le está proponiendo ni más ni menos que una negociación política de gran escala para cambiar el sistema democrático español. Eso lo explico en mi libro y nadie ha dicho nada, pero esa hoja de ruta que se marca ahí en ese momento y a la cual seguramente pues el gobierno de Aznar no se plegó en su momento, fue la que desencadenó toda una marejada, en fin, desencadenó todo lo que vino después, que fue una guerra civil, política absoluta y al mismo tiempo una guerra civil en la cual había que acabar definitivamente con ese Partido Popular de Aznar, y es cuando por esos mecanismos por los cuales salen todas las pruebas falsas y eso, pues se decide islamizar el atentado. El atentado no se pensaba seguramente haber sido islamizado, se pensaba que simplemente habiéndole echado las culpas a ETA, por eso se hizo con sus señas de identidad, con el titadín, se pensaba que se tendrían suficientes elementos para hacer que el gobierno hiciera lo que hizo después, que fue ceder, lo que se ha hecho con el gobierno de Mariano Rajoy, que es ceder, ¿no? Se pensaba que se podía haber conseguido, pero como José María Aznar no se plegó, fue cuando se desencadenó todo lo que ha venido después, se desencadenó todo el gobierno miente, había que acabar con ese partido, el gobierno miente, y se islamizó el atentado. Por eso se buscaron todos estos señores que son confidentes y que no tienen nada que ver con el atentado. Señor López Bru, pues no ha podido usted ser más claro. Esperemos que algún día lleguemos a conocer esa verdad, toda la verdad sobre el 11M. Enhorabuena por ese libro, por esa investigación. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Yo creo que eso bien merece una reunión entre quienes están llamados a participar en ese gobierno. Para el Partido Popular siempre está bien claro que el Partido Socialista es imprescindible a la hora de que nosotros podamos formar ese gobierno. Declaraciones que se producen tras la publicación del último sondeo electoral publicado por el diario El Periódico, según el cual el Partido Popular y Ciudadanos serían los principales beneficiados en caso de celebrarse unas nuevas elecciones, llegando a rozar la mayoría absoluta. El Partido Popular ganaría los comicios con entre 107 y 110 escaños, seguido del Partido Socialista, que se quedaría igual respecto al 20 de prácticamente con una pinza de entre los 88 y los 91 diputados. Ciudadanos se convertiría, eso sí, gran sorpresa, en tercera fuerza política, haciéndose con 20 escaños más que en la pasada cita electoral con las urnas, mientras que Podemos sufriría un importante retroceso, bajando de los 69 escaños que tiene actualmente a una pinza de entre 58 y 51 que le otorga esta nueva encuesta. Así las cosas, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, ha manifestado hoy que cree que a su partido le iría mucho mejor en una cita con las urnas porque hay mucho defraudado con la formación liderada por Rivera. Si no hay al final la posibilidad de formar gobierno, nos tendremos que enfrentar con otro proceso electoral e intentaremos tener mejor resultado. Y yo creo que lo vamos a tener, porque también en estos momentos hay mucha gente a la que ya se le han visto las auténticas intenciones. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confesado hoy que cenó con Pablo Iglesias hace 3 semanas para advertirle de que no podía haber una nueva convocatoria de elecciones. Tenía sugerencias y enfoques en los que probablemente él no había pensado, dice la alcaldesa, y yo modestamente se los di. Hoy Pablo Iglesias ha asegurado que desde su partido siguen buscando formar un gobierno a la valenciana. Que en este país haya un gobierno a la valenciana y pensamos que ha quedado demostrado en la última sesión de investidura que dan los votos para eso, para un acuerdo del Partido Socialista con Podemos, con Izquierda Unida, con Compromís. Desde el PSOE piden a Podemos que rectifiquen y permitan un gobierno del cambio que mañana mismo podría hacerse realidad con el apoyo de 200 diputados, al tiempo que afirman que en el Partido Socialista esperan que sea la formación morada la que mueva ficha. Y ahora esperamos que los demás muevan ficha. Y cuando digo los demás muevan ficha, me refiero básicamente a Podemos, para que permita superar este bloqueo de una u otra forma. Está en la mano de Podemos, en realidad.
Yo creo que tienen que hablar con todos y no tengo preferencias, porque le tengo tanto respeto a los 5 millones de votantes de Podemos, más las mareas, más Compromís, más Barcelona Común o lo que sea, y estoy hablando de respeto a los votantes, ¿eh? A veces no coincide con el respeto a algunos de los dirigentes. Pues lo acaban de escuchar, a Felipe González ahora le da igual que el Partido Socialista pacte con PP o con Podemos, pese a las declaraciones de Pablo Iglesias acusándole de haber participado en los GAL, lo que parecía que había roto los puentes de entendimiento de manera definitiva entre los socialistas y la formación morada. No es así. Vamos a recordar eso que decía Pablo Iglesias. Dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva, cuídese de él, señor Sánchez. Casi simultáneamente, el expresidente José María Aznar aprovechó una entrega de premios en la Embajada de Roma para manifestar su preocupación por la posibilidad de que el populismo llegue finalmente al poder en nuestro país, ya que a su juicio este solo degrada la democracia. Un multiculturalismo de base populista, de cara amable y aparentemente inobjetable, que en realidad venía a continuar la batalla pendiente de la izquierda radical. Mi preocupación por la evolución de la situación pues se ha incrementado profundamente, ¿no? Y entonces creo que vivimos en una situación extraordinariamente preocupante. La reacción en el Partido Socialista llega de boca de su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, quien este viernes ha definido a José María Aznar como el mismo radical de siempre. Pero Aznar sigue siendo el mismo de siempre, sigue siendo el mismo radical que lo fue en los últimos años de su gobierno y que lo ha venido demostrando después dentro y fuera de España. Yo creo que no hay que hacerle demasiado caso. Tras la crisis desatada en el seno de la formación morada, desde Podemos tratan de cerrar la crisis en falso, negando cualquier fisura, y para ello utilizan a uno de sus más famosos díscolos, el dirigente del partido en Aragón, Pablo Echenique, quien ha salido al paso de las informaciones al asegurar que en su partido nunca han estado más unidos que ahora y que el debate interno no significa que sea ruptura. Hay debate, no hay bandos, y tenemos debates políticos permanentemente, pero hay muchísima unidad. Yo recuerdo pocos momentos en Podemos en los que la gente esté tan de acuerdo con lo que estamos haciendo, en este caso, en la negociación de investidura. Apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez proclamara la inocencia del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que dirige la juez Pilar de Lara, ha notificado la imputación de Besteiro por 6 presuntos delitos en el marco de la operación Pulpo. El líder de los socialistas gallegos está acusado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos, por lo que Besteiro deberá acudir a declarar el próximo 11 de mayo. Cambiamos de asunto. Tras la polémica protagonizada por Ada Colau al decirles a los militares que su presencia no era bienvenida en el Salón de Enseñanza de Barcelona, ahora la alcaldesa de la ciudad condal se propone desahuciar a los veteranos de la Legión. En este caso, el litigio lo mantiene, como decíamos, con un grupo de veteranos a los que quiere dejar sin el pequeño local y los terrenos que ahora tienen cedidos en el lugar que antiguamente ocupaban los cuarteles de Sant Andreu. La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona ha denunciado el intento de expulsión, por ahora sin efecto, tras dar a conocer ayer que ya tienen recogidas casi 20.000 firmas reclamando a Colau que les deje continuar en su actual emplazamiento. Seguimos hablando de los ayuntamientos del cambio. La próxima visita será con dinamita. Con estas palabras amenazaba el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, al presidente del Tribunal Supremo y otras autoridades en el año 2013. Micrófono en mano, Kichi y los suyos coreaban: si esto no se apaña, caña, caña, caña. Además, el ahora regidor del consistorio gaditano aplaudía a un compañero que amenazaba con linchar a palos a los policías. Corría el año 2013. El entonces activista estaba entre los alborotadores en la conmemoración del 203 aniversario de las Cortes Constitucionales de Cádiz, y al que, entre otras autoridades, como decíamos, acudió el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. Se le puede ver a Kichi con camiseta verde y acompañado de Teresa Rodríguez. ¿Y si esto no se apaña? ¡Caña, caña, caña! ¿Y si esto no se apaña? ¡Caña, caña, caña! ¿Y la próxima visita? ¡Será con dinamita! ¿Y la próxima visita? ¡Será con dinamita! ¿Y la próxima visita? ¡Será con dinamita! Si hay alguno que quiere provocar grupo, que salga de fuera solo.
infiltrado lo vamos a hinchar a palo. ¿Vale? Contra esta gente nosotros no tenemos nada. El que se meta aquí infiltrado lo hinchamos a palo. ¿Vale? Que quede claro ya, ¿eh? Eduardo, esto que acabamos de ver es motivo de inhabilitación. ¿Puede un alcalde haber proferido tales amenazas? En España sí, en los países de nuestro entorno, desde luego no. Si Miguel Hernández hubiera conocido al alcalde de Cádiz, no le hubiera dedicado su célebre poema a Rosario, la miliciana comunista que amortajaba a sus víctimas con dinamita, sino a Kichi, Kichi el dinamitero, que amenaza al presidente del Tribunal Supremo con rendirle visita con dinamita. Rima facilona que el genio de Orihuela hubiera elevado las alturas de la lírica a las que no llega el matón de Podemos, que cuando amenaza de muerte al presidente del Tribunal Supremo eructa bellotas que no le comprarían ni las chirigotas de carnaval de la ciudad de la que es alcalde. Kichi, que echa del salón de plenos del Ayuntamiento gaditano a los parados que se arrodillan para pedirle trabajo, no sueña con la justicia social, ¿qué va? Sueña con poner dinamita bajo las togas de los magistrados del Tribunal Supremo. En definitiva, es como el abuelito de Pablo Iglesias. El Banco Central Europeo anunciaba ayer un plan de nuevas medidas, una de ellas la bajada del tipo de interés del euro, es decir, el precio del dinero del 0,5% al 0%. ¿Con qué objetivo hacía esto? Cristina Ramos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues el objetivo es muy sencillo, facilitar la concesión de créditos por parte de las entidades financieras. Además, esto sería también una manera de reactivar la economía europea sumida en una profunda deflación, que como saben es la caída de los precios sin el incremento del PIB. ¿Pero en qué consiste esta medida? Si antes el Banco Central Europeo cobraba a los bancos un 0,4% de interés por prestarles dinero, ahora las entidades financieras podrían librarse de esa penalización siempre y cuando con ese dinero que tienen aparcado en el Banco Central Europeo lo inviertan en economía real, es decir, lo utilicen para ofrecer créditos a las empresas y a los consumidores. Además, si hasta el momento el BCE compraba deuda de países, ahora también podrá comprar la deuda de las empresas siempre que éstas no estén financiadas por un banco. Por último, el Banco Central Europeo además va a ampliar el préstamo de créditos por parte de los bancos. De este modo, muchas empresas con dificultades financieras podrían conseguir un crédito bancario porque los bancos van a tener más dinero. Pero ¿qué ocurre? Que pese a que los bancos poseen más dinero para invertir en préstamos y créditos a los consumidores, la situación financiera en el país no es lo suficientemente solvente como para prestar dinero con tanta facilidad. Es decir, que si los consumidores no tienen mucha solvencia económica, no podrán conseguir el préstamo y entonces los bancos se quedarán el dinero sin invertirlo. Muchísimas gracias, Cristina, ha quedado clarísimo. Tras el gatillazo sufrido en la recta final de la sesión de ayer, el IBEX y el resto de bolsas europeas han retomado hoy las subidas. En el día posterior a la reunión de tipos del BCE, los inversores han preferido centrarse en las medidas anunciadas en vez de preguntarse cómo la zona euro ha podido llegar a una situación con tipos de interés en el 0% y una inflación negativa. La bolsa italiana presume este viernes de una subida del más del 4,8%, mientras que el FTSE se muestra más tímido con un 1,71%. El repunte para el Eurostoxx, el DAX alemán y el CAC francés supera el 3%. Nuestro selectivo encadena su cuarta semana consecutiva de ganancias en un rebote que, si bien le ha hecho salir de mínimos, aún no es suficiente para borrar las pérdidas acumuladas en 2016. A nivel global hay una cierta incertidumbre como consecuencia de poco margen de maniobra para las políticas monetarias y fiscales, pero como dije antes, 2016 va a ser un mucho mejor año para BBVA y el año 17 y 18 vemos mucho crecimiento en nuestro grupo. Para analizar estas medidas aprobadas por el Banco Central Europeo nos acompaña ya en plató el economista y experto en mercados, el señor Francisco Cano. Señor Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué Draghi toma esta decisión? ¿Qué implica y qué consecuencias puede tener para el bolsillo de los españoles, de las empresas, de los europeos en general? Yo creo que es muy interesante la medida que ha tomado. Es parte del paquete de medidas que ya se venían tomando a lo largo de estos últimos tiempos, sobre todo por el mensaje, porque en general los bancos centrales lo que intentan es dar
instrucciones de alguna manera hacia dónde tienen que ir las tendencias, con la intención de que después vengan otros y les sigan. Sí, pero teóricamente, usted dice que este mensaje es bueno, pero teóricamente esto lo que da es una sensación de incertidumbre, ¿no? Porque la idea es, estamos saliendo de la crisis, esa crisis que habíamos iniciado en 2008 con la caída de Lehman Brothers. ¿Por qué esta medida para reactivar la economía si supuestamente ya se estaba reactivando? Porque no está reactivada. A ver, si uno analiza los datos se da cuenta de que los objetivos, por ejemplo, esto se ve en la inflación. La inflación alta es mala, pero la inflación o deflación es también mala. ¿Y por qué es mala? Porque al final, ¿no? ¿Por qué los economistas ponen el grito en el cielo con la deflación? O sea, cuando al revés, es como que el dinero no va subiendo de precio, ¿no? Para decirlo de una manera que no se entienda a todo el mundo. Es como a veces las comidas a las que le falta un poquito de sal, ¿no? Mucha es mala. No tener absolutamente nada tampoco es demasiado bueno. Y explico el porqué. Al final, una economía sana se basa en que el dinero circule, la gente tenga alegría, esa alegría se traduce en exportaciones y en demanda interna, que consuma. El hecho de consumir provoca una presión sobre las cosas que provoca una cierta subida de precios. Si uno lo ve al revés, lo que está viendo es esa cierta moderada, pero cierta subida de precios, es un reflejo de que hay alegría en ese mercado. Si eso no existe, tenemos un problema que, por ejemplo, en el caso de Japón, pues llevan décadas con ese problema y es muy difícil de solventar. Lo que acaba de hacer Draghi es un mensaje muy claro hacia el resto de países europeos, y ese mensaje es: hasta ahora teníamos el foco en un euro ciertamente más débil que potenciara exportaciones para facilitar ese crecimiento, y ahora lo que queremos es que ese crecimiento venga por demanda interna. Sí, pero el mensaje ese que usted dice que es bueno, que ha lanzado Draghi, sin embargo los mercados en un primer momento no lo recibían muy bien. Es como si dijeran, oye, muy mal tiene que estar la cosa para que Draghi haya tomado esta determinación. Así es, porque fijemos, volviendo al tema de la inflación, el objetivo de inflación sana, según el BCE, para Europa está en una media de casi el 2%, y sin embargo el que tenemos es alrededor del 0,1%. Eso hay que empujarlo. Problema que puede haber ahí, y eso es una de las cosas que yo creo que los mercados están pues a la expectativa de que puede pasar. Lo que está haciendo Draghi es los últimos coletazos de lo que puede hacer. Ya no tiene mucho más recorrido. Lo que le está diciendo no solo a los bancos, porque es lo inmediato es, oye, pues si los bancos ahora les resulta más caro tener el dinero con el BCE, que vaya a la economía real. Pero es que eso es parte de la medida. Para mí, el mensaje de fondo más importante es que les está diciendo a los estados que empiecen a realizar políticas expansivas. Y ya la última pregunta para no asustar a la gente, pero ¿está España preparada para afrontar una posible nueva crisis global? ¿Hemos hecho los deberes o nos dejaríamos arrastrar como nos ocurrió en 2008? Ha hecho parte de los deberes. Desgraciadamente llevamos demasiado tiempo con temas electorales que han quitado el foco de nuestros políticos a tomar más medidas que dejen la economía en una situación mejor frente a cosas que puedan pasar desde fuera. Tenemos el peligro de lo que pueda estar pasando en esa desaceleración de China, tenemos países emergentes a los que les estábamos exportando que están desacelerando. Nos puede venir muy mal, Bueno, pues esperemos que no tenga usted razón y que nos venga bien y que no nos arrastre la crisis otra vez. Señor Canos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. Y en los deportes saludamos ya a Juanma Pérez Noya de nuevo. Juanma, resaca de Halloween, sí. Barça, Getafe, un berenjenal ahí, cuéntanos. Sí, porque después de, como decías Beatriz muy bien además, ese Barça-Getafe, el 31 de octubre, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, los jugadores del Barça ganaron al sur de Madrid y decidieron celebrar una fiesta de Halloween particular. Vamos a ver las imágenes de cómo dejaron el vestuario del Coliseo Alfonso Pérez, se colaron en la rueda de prensa
posterior, disfrazados, como estamos viendo, saltaron varias vallas. Bueno, la verdad es que el espectáculo fue un poco lamentable y el presidente del Getafe, entonces, como institución, se molestó bastante también porque los jugadores del Barcelona, además, negaron haber dejado así el vestuario. Bueno, pues Ángel Torres, como decimos, el presidente del Getafe, ya lo dijo que en Punto Pelota hace algunos meses, se ha reafirmado la cadena SER, ha dicho que sigue muy enfadado y que, por tanto, en esta previa de este partido que se disputará mañana no habrá comida de directivas. Creo que no faltaron al respeto y que, bueno, pues no hay comida, porque a mí me da igual que se trate de uno pequeño o uno grande, que quien sea. Decir, yo en ese tema lo tengo claro. Es decir, ha habido tiempo suficiente como para una llamada o una carta diciendo, bueno, pues que lo sienten, porque ya no solamente el que mancharan, sino el que pasaran por la sala de prensa, que saltaran la valla. Es decir, todo eso es una falta de respeto y de educación. Bueno, pues Luis Enrique ha hablado de este partido en la rueda de prensa previa, que recordamos, se juega mañana a las 4 de la tarde en el Camp Nou, y ha hablado también de los famosos periscope de Piqué. ¿Le molesta o no al técnico asturiano que Gerard se grabe continuamente así? A mí me parece maravilloso. Y además, viniendo de un tío tan ingenioso como Gerard Piqué, que se va muy por delante también de su tiempo y sabe perfectamente, me parece fantástico, conexión directa entre los aficionados y los jugadores, que vean la cercanía, la tranquilidad, la proximidad que hay con los jugadores, la normalidad que existe en lo que pueda significar un viaje, un momento en una zona común. Me parece fantástico. Y hablando de redes sociales, una periodista, Nuria Germà, creo que se llama, de WIT TV, le ha preguntado a Luis Enrique por el hecho de que deje a sus jugadores que hablen en las redes sociales y restringe el acceso de los periodistas a los propios futbolistas. No le ha sentado nada bien a Luis Enrique la pregunta. Veo que no estás muy atenta porque en el Twitter no soy de los más activos. Sí, ets el segon que escriu més al Eres el segundo que más escribe en Twitter por detrás de Neymar. Yo me informo cuando pregunto las cosas. La siguiente pregunta, mira mis Twitter, llevo sin hacer un tweet, no sé, en un mes creo que he hecho 2 tweets y han sido retweets de tal. Venga, si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a por otro. No, jo estic comptant, res més. Núria, perdona, següent pregunta, sisplau. Y muy rápido, Rafa Benítez, nuevo entrenador al Newcastle para las próximas 3 temporadas. En Punto Pelota vamos a dar toda la información al respecto de esta última hora. Bueno, pues lo veremos en unos segundos porque a nosotros se nos ha acabado el tiempo. Adiós, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido 2 cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático.